No hay duda que si se hace tener mucho miedo a cualquier persona, se le puede obligar a hacer cualquier cosa, especialmente si se le hace tener miedo irracional. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre miedo irracional y miedo racional? ¿Existe? Claro que existe y es muy importante saberla. Franklin Roosevelt, el expresidente de Estados Unidos, dijo que a lo que más debemos tenerle miedo es al miedo mismo. Y la emoción más fuerte que tenemos es el miedo, aún más que la emoción de odio o la de amor. Este miedo irracional es más poderoso que nuestro razonamiento y es destructivo para el individuo y la sociedad en general. Por ejemplo, miedo a una pandemia, como por ejemplo la que recién vivimos de COVID, es racional, pero las autoridades del gobierno y los medios lograron crear miedo irracional. Si no, ¿cómo explicamos que lograron que la sociedad se quede encerrada en sus casas por un año o más y en algunos casos siga usando mascarilla estando solos y al aire libre, sentados en un parque con una máscara? Y ni que hablar, Betty, de nuestros niños, que en California no pudieron ir a la escuela por un año y medio o más, sabiendo perfectamente que en los niños la mortalidad del flu o gripe es mayor que la mortalidad de COVID. Por otro lado, el miedo racional no es malo. Es el miedo, por ejemplo, de un soldado cuando va a la guerra, o de una persona que es atacada por otra con un revólver, o si nos dan un diagnóstico de cáncer. Eso es miedo racional. Pero el miedo irracional, por ejemplo, llevó a ejecutar por ahorcamiento a mujeres que la gente rotuló de brujas en los famosos juicios, las brujas de Salem, si todos se acuerdan. También podemos tener miedo racional al cambio climático y tratar de contaminar lo menos posible. Pero el miedo irracional al cambio climático lleva a muchas parejas a no querer tener niños para no dejarlos frente a un peligro existencial que va a terminar con el mundo. También el miedo irracional puede crear odio, porque uno odia lo que le produce miedo. Por ejemplo, fue el miedo irracional creado por las autoridades nazis en Alemania que hicieron que exista el Holocausto y que millones de judíos mueran, a pesar que los judíos eran menos del 1% de la población. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esto? Lo primero es analizar y estudiar cada controversia y llegar a una conclusión personal si el miedo que tenemos es racional o irracional. Lamentablemente ahora vivimos en tiempos de mucho miedo irracional y no hay duda que si se hace tener mucho miedo a cualquier persona, se le puede obligar a hacer cualquier cosa, especialmente si se le hace tener miedo irracional. Con respecto al cambio climático, Betty, los científicos que dicen que es un problema pero no existencial, o sea, el mundo no se va a acabar en pocos años, son cancelados y no publicados para continuar infligiendo miedo irracional a la sociedad e imponer medidas climáticas absurdas. No se va a acabar el mundo en unos pocos años, aunque lo leamos en un periódico, lo escuchemos en la TV. Lo que sí se va a acabar es nuestro dinero y nuestras esperanzas si no actuamos este año para cambiar este gobierno dirigido absolutamente por el Partido Demócrata, que sigue instalando miedo irracional y empobreciéndonos a todos. ¿Y cómo lo hacemos? Votando solo candidatos del Partido Republicano. Así podemos volver a la normalidad, eliminando el miedo irracional y volviendo a poner el dinero en nuestros bolsillos, no en el del gobierno. A votar y mejorar.